Un saludo al querido compañero José Antonio Toledo y todos los grandes amigos de este extraordinario programa que desde múltiples latitudes se acerca a la realidad de Cuba y que también a importantes acontecimientos que tienen lugar en la geografía universal. El 17 de mayo es una fecha que siempre tendremos que recordar como expresión de su gran alcance, de su significado enorme que se agiganta a lo largo del tiempo. Un día como el 17 de mayo de 1959 se promulgó la primera ley de reforma agraria, que fue sin duda una de las extraordinarias medidas que llevó a cabo el gobierno revolucionario para transformar desde el punto de vista sustantivo, para cambiar desde el ángulo estructural el sistema neocolonial de dependencia que ató a Cuba a lo largo de décadas como un cordón umbilical hacia los intereses oligarcas de los Estados Unidos. En esa jornada, la naciente revolución, que había triunfado el 1 de enero del 59 y que desde el primer momento comenzó a aplicar decisiones en beneficio del pueblo, a la altura del mes de mayo, del día 17, tocó uno de los temas centrales para cualquier proyecto emancipador de América Latina, el tema de la tierra. Hay que decir que en Cuba, en los años de esa república neocolonial mediatizada, esa caricatura en la cual Estados Unidos se apropió de los destinos de nuestro país de manera integral, luego de la guerra hispano-cubano-estadounidense y que se proclamase el 20 de mayo de 1902, como decía, esa república que estaba totalmente enfilada a los intereses de Washington y de Wall Street, el país había quedado atado. Eran incontables los mecanismos, los tentáculos que tenía Estados Unidos para apropiarse de prácticamente todos nuestros recursos. Cuando se hace un estudio, por ejemplo, de los niveles de dependencia en la temática relacionada con la tierra, se comprueba que 38 grandes latifundios estadounidenses poseían más de 90.000 caballerías, incluyendo los principales centrales del país, los dos más grandes, el Central Boston, después denominado Central Nicaragua, y el Central Preston, después la revolución le puso el nombre de Central Guatemala, tenían más de 8.000 caballerías, es decir, más de 1.000 kilómetros cuadrados que estaban en propiedad de los Estados Unidos. Yo creo que es importante también en esta evocación, en este momento de recordar, a propósito de que en esta jornada se ha efectuado un nuevo congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, comprometida con los destinos de la revolución, hay que entender que en la historia me absolverá que en la base ese conocido programa del Moncada, el alegato de autodefensa del joven Fidel Castro, y que se convirtió en la plataforma que una vez tomado el poder político con la revolución comenzó a poner en práctica, y que el comandante en octubre de 1960 va a decir que en lo esencial ya había sido cumplido el programa de Moncada, se denuncia como una de las grandes problemáticas de la Cuba de la década del 50, por supuesto, lo que tiene que ver con la tierra. Es importante señalar desde ese ángulo cómo más de 500.000 obreros agrícolas trabajaban solamente durante 4 meses y después, en el denominado tiempo muerto, no tenían absolutamente ninguna manera de sustento. Más de 100.000 campesinos no eran propietarios de la tierra, es decir, la tierra no estaba en manos de quienes en realidad la hacían producir. Era parte de toda la deformidad, de toda esa, diríamos, aberraciones de un sistema latifundista que poseía más del 75% de la tierra cultivada, y que la revolución sabía que tenía que tocar la medular de la conexión de los intereses con los grandes emporios estadounidenses y, por supuesto, la dignificación del campesinado cubano. Yo recuerdo que el propio presidente Kennedy en algún momento señaló no solamente que Batista había asesinado en Cuba en esos 7 años, después del 10 de marzo del 52, y hasta el momento que sale huyendo hacia la República Dominicana, el 30 de diciembre, el 31 de diciembre de 1958, se habían asesinado más de 20.000 cubanos. Kennedy reconocía que esa proporción era superior a las bajas de estadounidenses en las dos, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Pero el propio Kennedy también reconocía que, por ejemplo, el 20% de la fuerza laboral cubana estaba sin empleo y que solamente los ingresos semanales de una familia cubana no superaban los 6 pesos. Hay estudios también de la Asociación Católica Universitaria de 1956-57 que reconocían el dramatismo del campo cubano. Menos de un 7% disponía de servicio eléctrico, el consumo de proteína era prácticamente inexistente, menos del 3% podían consumir carne, solamente un 2% consumía huevo, menos de un 10% consumía la leche. Es decir,
el horror terrible de la sociedad cubana bajo ese sistema dictatorial se expresaba todavía con mayor crudeza hacia el campo. La ley de reforma agraria, una ley de profunda significación, hago énfasis en que toma como centro una cuestión central. Lo había sido, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, cuando se analiza la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, o la Constitución de Querétaro del 17, que fue una constitución avanzada. Uno comprueba que en el entorno latinoamericano la cuestión de la tierra siempre fue un tema sustantivo para poder aquilatar la hondura de un proceso de transformación. No podemos olvidar que en 1954 en Guatemala el gobierno nacionalista, progresista de Jacobo Arbenz intentó llevar adelante una reforma agraria y de inmediato se convirtió en el pretexto, en la etapa del macartismo, de todo ese combate en América Latina, los Estados Unidos, ya bajo la doctrina de la Ley de Seguridad Nacional del 47 para derrocar al gobierno de Arbenz. Fue revelada años más tarde la conexión de Alan Dulles, el director de la CIA, accionista de la United Fruit Company, con intereses en Guatemala, como también los tenía en Cuba, y de igual manera de su hermano John Foster Dole, para la fecha secretario de Estado. Quiero decir, resumiendo, que hoy tenemos que sentirnos que esa fue una medida, la ley de reforma agraria. La primera ley de reforma agraria estableció como límite la tenencia de 30 caballerías de tierra. Hubo una segunda ley de reforma agraria aplicada el 3 de octubre de 1963 que estableció como límite 5 caballerías. En el análisis de la revolución en aquellos años tan complejos, se percató el comandante de la dirección revolucionaria que había que profundizar aún más, porque de hecho una parte de los sectores que mantenían todavía un poco más de tierra estaban actuando radicalmente contra la revolución. Es la etapa también de la lucha contra bandidos, llegaron a haber más de 500 bandas, fundamentalmente en el Escambray y otras regiones, y la revolución tenía que profundizar, radicalizarse. La revolución también, después de la ley de reforma agraria, se desata todo el ataque contra nuestro país de las empresas estadounidenses. No olvidemos que el comandante jefe había estado en enero del 59 en Estados Unidos y había propuesto una rama de olivo de buena voluntad para avanzar. Y Estados Unidos, el gobierno imperialista, fundamentalmente después del 17 de mayo, va a arreciar las sanciones contra Cuba. Nuestra revolución también, en ese proceso de tener un carácter genuinamente popular, va a profundizar en sus decisiones. Y por ejemplo, el 6 de agosto, se anunció 24 horas más tarde, el 7 de agosto, en la clausura del primer Congreso de Juventud en el hoy Estadio Latinoamericano, el comandante explica cómo se van a nacionalizar 26 empresas estadounidenses que boicoteaban los avances de la revolución. Todo esto con apego a la ley. La primera ley de reforma agraria está basada en el artículo 90 de la Constitución de 1940, que proscribía el latifundio y que sin embargo nunca tuvo leyes complementarias que permitieran llevar adelante esa voluntad. Todo esto fue bajo el más estricto rigor jurídico, y en el caso de las nacionalizaciones, el resto de los países estuvieron en la voluntad de establecer negociaciones con Cuba, excepto Estados Unidos, que no renunciaba a recolocarnos en su órbita de dominación. No es el objetivo analizar aquí lo que va a pasar en Playa Girón, todo lo que pasa en la crisis de octubre, pero toda aquella creciente cantidad de acciones con el fin de derrocar a la revolución cubana. Hoy sentimos que el 17 de mayo hay que revisitarlo constantemente, esa primera ley, desde una perspectiva dialéctica, crítica para aprender, pero que confirmó la voluntad inexorable de la revolución de su gobierno de avanzar y de beneficiar a uno de los sectores históricamente preteridos en el entramado cubano, que fue el campesinado.